ahora más bien como una forma de, de comunicación y de expresión de lo que ellos opinan y ven y cómo analizan el mundo es a través de El Capitán. Entonces, comenzaría diciendo que no aparecen ahorita en un contexto electoral, ellos han estado permanentemente escribiendo, narrando, describiendo su visión del mundo, y por el contrario, yo creo que son los medios de comunicación masivos y quienes le ponen atención a estos medios y no saben leerlos, o no saben o no tienen como decía Hemingway, un detector de mierda a prueba de golpes, le caen en sus trampas, porque los medios están utilizando al EZLN en contra de la reforma judicial. Básicamente ese es lo que estamos viendo ahorita. Pero de nuevo, no apareció el EZLN ahora en un contexto, no. Han estado ahí reiteradamente, a los medios les importó un comino sus otras palabras, sus otras, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, sus expresiones sobre el Tren Maya, su rechazo hacia el Tren Maya, eso les importó un comino a los medios, o sobre el estado actual de la política, como lo hicieron en 2023, desde luego acabándose al PRI, al PAN, a lo que quedaba del PRD y, como siempre lo han hecho, también al López Obradorismo. Eso es por un lado. Y por el otro, hay algo que también está ocurriendo en las montañas del sureste mexicano, donde está el EZLN, y es una degradación de la seguridad. Lo más importante para entender digamos, esta polémica que se ha abierto en los medios, de nuevo, porque les interesa retomar el tema a los medios comerciales, es que están siendo acosados, como no lo habían sido desde 1994, los años de la guerra, las comunidades autónomas rebeldes zapatistas, están siendo acosadas por células del narcotráfico. Le parecerá una información más al público de segundo piso, de resentidos, pero no debe serlo, porque un estado como Chiapas, que ha sido militarizado desde hace 30 años, que básicamente hay eh, bases militares de las Fuerzas Armadas y retenes en cada punto de la selva, o lo que han podido acceder de la selva, es increíble que en medio de eso crezcan cárteles, células del cártel. Es extraño y lo cuestionan los propios zapatistas. Ese es el verdadero contexto para entender estas expresiones del capitán. El incremento en la violencia, en la inseguridad, que, por ejemplo, cuando cumplieron 30 años del lanzamiento armado del 1 de enero del 94, el pasado 31 primero de 2024, en el comunicado de invitación a los festejos que siempre se hacen, año con año, el 31 para el primero, en tierras zapatistas en Chiapas hay comunicados, hay música, hay festivales, hay por lo menos una semana de seminarios, van intelectuales, van académicos, van simpatizantes zapatistas, y año con año, no están dormidos, no están con los brazos cruzados, festejan su crecimiento, que por cierto, no son los mismos que en 1994, han crecido. Y en ese comunicado, Jonathan, de diciembre de 2023, decían, los invitamos ahora, desafortunadamente, los invitamos a que nos sigan por las redes sociales, porque ahora, como nunca había ocurrido, no les podemos garantizar su seguridad si vienen a tierras zapatistas. Y de eso se trata, este es el contexto, De criticando la carta, del de, comunicado. de todos los comunicados que han aparecido en este mes. De hecho, después del polémico que apareció ayer, apareció hoy otro, que a mí me parece que traen un tono muy punk, que el capitán debe ser un joven muy punk, porque es muy provocador. Él para que veas, sí es provocador. Y todos estos comunicados tienen ese contexto. Me gustaría agregar un contexto que da duro y a la cabeza contra uno, ellos utilizando sus palabras, uno de los peores gobernadores que han tenido en Chiapas, llamado Rutilio Escandón, que parece que gobierna desde la Ciudad de México o está de vacaciones
Y eso que tuvieron a Manuel Velasco, ¿eh? Y eso que estoy considerando a Manuel Velasco como uno de los gobernadores, imagínate, para decir que Rutilio Escandón es uno de los peores gobernadores que ha tenido Chiapas. Ese es el contexto, Jonathan. Lo de provocador lo dices por la palabra chillón que utiliza una de las palabras para referirse a López Obrador, o por qué dices que es muy provocador el vocero No, o quien esté hablando con respecto a estos comunicados. yo no, digo que es provocador porque hace un balance muy crítico, o sea, sin concederle una sola cosa a como no lo hicieron con Peña Nieto, como tampoco lo hicieron con Calderón, no le Ujú. concede un solo logro al presidente López Obrador, y cada que se refiere, por ejemplo, al Tren Maya, sobre todo al corredor transísmico, a este proyecto, incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum, y desde luego a todas las fuerzas políticas como el PAN, el PRI, el PRD y Morena, es realmente grosero, es arrogante, todo aquello que no nos gusta y que lo vimos en las canciones ochenteras de la contracultura londinense, francesa y aquí mexicana. Por eso digo que es muy provocador, muy punk. Ahora, la nota de este comunicado, porque bien lo dices, pues sí, ellos tienen una página de internet en donde constantemente están escribiendo, efectivamente, ¿no? Yo me Enlace refería. zapatista. Sí, en donde continuamente han estado escribiendo ya desde hace un tiempo. Me refería más bien al tema, ¿no? A referirse al tema específico de la reforma judicial, en Sí, sintonía, por cierto, con las resistencias internacionales. Hoy el propio embajador Ken Salazar dice, no estamos de acuerdo con la reforma judicial. Me parece que además, entre otras cosas, me parece que es honesto que el embajador en México diga abiertamente que su país, porque lo que dice un embajador es la postura de un representante de gobierno lo de que un piensa país. exactamente. Entonces creo que por ese lado hay que festejar que vaya como directo la oposición o la resistencia a la reforma. Lo decía por eso, que se sumaba en sintonía a otras, pero sí tiene razón. El ejército zapatista tiene un enlace específico de comunicados en donde habla de diversos temas nacionales o locales. La parte, por ejemplo, de lo que sucedió con el presidente hoy, como viste, no fue un tema que el presidente sacara, fue una pregunta de un reportero, de una reportera, Sí, y el presidente me parece que fue muy sensato al decir, no voy a polemizar, ¿no? No hay por qué polemizar, es parte de la libertad que se vive, que se expresen todas las partes, que se expresen todos los personajes. Yo creo que tampoco Andrés Manuel está pensando que el movimiento, el STLN, iba a pensar algo distinto de él a 6 años de gobierno, eso que creo que queda muy claro. qué bueno Y, que lo y me dices. parece, y me parece. Yo creo que, como tú lo dices, el STLN, sobre todo para la 4T y Morena, que desde hace mucho no solo se han distanciado, sino se han negado a entender el proceso de autonomía indígena, son como arenas movedizas. Entonces, en cualquier paso que den, van a quedar mal. Y me pareció una gran jugada, una jugada de un hombre que lleva 6 años dando respuestas a la prensa como un gran torero, ¿no? Dejó pasar a la bestia a un lado y salió muy bien el presidente. Además, agregar, Jonathan, que es una provocación, sí, del STLN, pero retomada por los medios de una manera gandalla, porque dato importante para los espectadores de segundo piso A y ver. resentidos. Nunca menciona a Andrés Manuel. Nunca, en el comunicado que se llama El Viaje, nunca menciona a Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera se refiere al presidente. En los términos zapatistas que han utilizado desde hace ya décadas, se refieren a alguien llamado como el Supremo, el Mandón. Ni siquiera hacen referencia a López Obrador, ¿no? Ajá. Es ahí lo que te da una idea de cómo está utilizando los medios corporativos esta situación para golpear a ambos lados, porque lo mismo queda mal el STLN que ponen con estas palabras mal al presidente López Obrador. Y particularmente sobre la reforma judicial, Jonathan, me quedé con ese apartado para comentarte. Su análisis es interesante, es más un análisis que una posición. Recordemos otra cosa que también debe
entender el auditorio de segundo piso, el ZLN es una organización indígena, guerrillera, armada, que no está pidiéndole el voto a nadie, ¿eh? Que no está pidiendo a que se sumen a una fuerza para que llegue al poder esta persona o aquella. Ellos jamás han llamado a votar o a no votar. Esa historia de que llamaron a no votar contra López Obrador en 2006 es una construcción, es una construcción de los medios. Solamente no se manifestaron a favor de él. Motivo suficiente para que muchos concluyeran, entonces no lo apoyan. Pues no lo apoya, pero tampoco no está apoyando al PAN, al candidato del PRI, a ninguna fuerza llaman a votar o a no votar. Lo que llama el ZLN es a organizarse desde tu parcela, desde tu calle, desde tu escuela, desde tu comuna, desde tu departamento, y reunir fuerzas así desde abajo, mirar siempre abajo. Entonces, con ese disclaimer, puedo decir, cuando hablan de la reforma judicial, hacen un análisis desde su experiencia. A nosotros nos traicionó el Poder Judicial. A nosotros, cuando estuvimos negociando con el gobierno de Cedillo y luego el de Vicente Fox, algo que se llamó los acuerdos de San Andrés, nos traicionaron los 3 partidos políticos de ese momento. El PRI, el PAN, para sorpresa de nadie, pero también el PRD de López Obrador. Esa es en 2001, muy temprano en la historia de López Obrador. En 2001, ellos rompen con todos los partidos, no precisamente con López Obrador y no particularmente con él. Pero a los medios les encanta que las izquierdas nos peleemos y nos rasguemos unos contra otros. Entonces, regresando a lo del Poder Judicial, ellos plantean su análisis de que desde su visión, desde su traición, desde el que no les cumplieron la palabra firmada y pactada en papel, ellos ven que el Poder Judicial es irreformable y agregan todavía más que cuando se está planteando en los términos del mandón, del Supremo, de quien hoy tiene el poder, esta reforma judicial, lo dicen así, lo escribe el capitán, es solo para ver quién se queda con el jugoso pastel de la administración de la justicia. Y eso es una crítica que debería considerar sobre todo los legisladores de la nueva mayoría que, como vimos en la Comisión de Prerrogativas del INE, posiblemente ya es un hecho que tendrán la mayoría absoluta en la 4T, deberían considerar en su análisis que no debe ser solamente en cambios cosméticos, cambios al Poder Judicial que no lo lleven a otro escenario, sino al que lo estamos viendo ahorita. No, deben ser cambios realmente profundos para que la administración de justicia sea otra. Yo creo que eso es lo que estaban tratando de expresar los zapatistas y no lo que los medios corporativos interpretaron que decía el ZL. No, hombre, es que con tu interpretación puede cambiar muchísimo el fondo o la idea de los zapatistas. Hay mucha razón en muchas cosas, pero no es el punto para polemizar, porque no creo que sea el punto. Y como tú dices, creo que el que se vaya dividiendo las izquierdas es algo que muy a menudo hacemos nosotros mismos por iniciativa propia. Y en esta ocasión, pues es abiertamente una provocación de los medios de comunicación. Y me parece que también en ese punto no tendríamos que pelearnos. Yo conozco gente zapatista de muchos años. Los fundadores de Revolución son una mezcla de un montón, ¿no?, de luchas de izquierda, muchos por cierto zapatistas, y conozco a otros que tienen su corazón dividido entre el zapatismo y el obradorismo, otros que renunciaron a uno o a otro, y conozco muchos perfiles. Más allá de polemizar en todo esto, lo que creo que me gustó mucho de lo que nos has expuesto, Jesús, es un equilibrio periodístico muy sano de lo que está diciendo el movimiento, del trasfondo y el contexto que vive, no de ahora, sino de ya desde hace mucho tiempo, el zapatismo, la interpretación de los medios de comunicación y también, por supuesto, lo que ellos están hablando con respecto a la reforma judicial desde una experiencia de traición, como tú lo dices, desde una experiencia amarga. Como ellos, muchos mexicanos han vivido y viven, claro, y siguen viviendo este sistema judicial. Y me parece muy puntual, creo que es muy puntual y muy sano que hayas hecho esta interpretación equilibrada, con contexto,
de lo que está sucediendo y de en específico la carta que se envía, los comparativos y la opinión con respecto a la reforma al Poder Judicial. Te agradezco mucho esa parte, como siempre, mi querido Jesús. ¿Algo más para